Amada familia y apreciados amigos, qué bueno poder saludarles en esta mañana y compartir nuestro devocional del día. Nuestro tema de hoy, Dios nos amará siempre, y lo he basado en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, en el versículo 16, donde la palabra nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ser salvo es ser hecho hijo de Dios por la fe en el Señor Jesús. Algunos piensan que un verdadero creyente puede perder la salvación que Dios le ha otorgado, que puede volver a estar perdido y ser colocado nuevamente bajo la condenación de Dios. Si usted piensa así, le propongo que lea los siguientes textos de la palabra de Dios y que si tiene una Biblia, los busque y los subraye para que los tenga presentes. El primer texto que le quiero compartir es el de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 5, en los versículos 1 y 2, donde nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Qué bueno poder entender que hemos sido justificados por la fe que tenemos, y esa gracia de Dios por medio de Jesucristo es algo que nosotros no merecemos, pero que el Señor nos da, y un ejemplo de ellos es el regalo inmerecido de la salvación. Podemos recibirlo cuando lo aceptamos y lo tenemos en nuestro corazón a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador personal. También la palabra nos dice en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, en los versículos del 31 al 35. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Nada ni ninguna cosa nos puede separar de ese amor que Dios ha derramado por medio de Jesucristo para que nosotros podamos ser salvos, ser justificados. Allí es donde se muestra la misericordia de Dios, donde Dios no nos da el castigo que merecemos por nuestros pecados, pues toda su ira recayó sobre Jesucristo, esa que debería caer sobre nosotros. Pero como dice la palabra, nosotros fuimos reconciliados con Él por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Si estos versículos inspirados por el Espíritu de Dios no nos convencen, ninguna explicación ni discurso podrá hacerlo. Dios habló, Dios es el que inspiró su palabra y es el que nos la ha dado para que nosotros podamos creerla y también podamos comprender ese amor de Dios que es para siempre, como nos dice la carta a los Romanos en el capítulo 5, en el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros no merecíamos nada, pero el amor de Dios es para siempre. Su amor permanece a través de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos amará siempre porque Él fue el que dispuso su corazón para amarnos. Como nos dice la primera carta del apóstol San Juan en el capítulo 4, en el versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ninguno de nosotros dio el paso para amar a Dios, sino que Él mismo se manifestó
a través de Jesucristo para mostrarnos su amor, su gracia y su misericordia. Por medio de Jesucristo hemos sido reconciliados con el Padre. Por medio de Jesucristo podemos hallar ese camino de vuelta a los brazos de papá. Así que dispongamos nuestro corazón, como decía el devocional de ayer, donde nos hablaba de la salvación y del plan y el propósito de Dios para cada uno. Así que teniendo a Cristo en nuestro corazón, podemos tener la seguridad y la certeza de que Dios nos amará siempre. Él fue el que entregó a su Hijo y se acercó a nosotros para reconciliarnos y darnos una nueva vida, darnos una nueva posición en la palabra, una nueva posición como hijos de Dios. Así que no pensemos ni dejemos venir a nuestro corazón pensamientos que nos hagan creer que podemos perder esa salvación que Dios nos ha otorgado. Mantengámonos firmes en el llamado, buscándole, orando, leyendo la palabra y creyendo que el propósito de Dios se cumplirá en cada uno de nosotros. Recordemos, Dios nunca dejará de amarnos porque nos ama tanto, así como ama a su Hijo Jesucristo. Creamos en la palabra, confiemos en Él y sepamos que Él nos ama con un amor infinito, con un amor eterno. Démosle gracias en esta mañana por ese amor incalculable, por ese amor invaluable, por ese amor que vale el sacrificio de Jesús en la cruz. Padre, te damos gracias en esta mañana por ese amor incondicional con que nos has amado, ese amor que nos ha otorgado salvación, perdón de pecados y vida eterna, ese amor que ha manifestado tu gracia y tu misericordia para con nosotros. Te alabamos y glorificamos sabiendo que tú nos amarás para siempre. En Cristo Jesús te alabamos en esta mañana y bendecimos tu nombre. Amén y amén. Si esta palabra devocional le ha bendecido, le pido que la comparta con otros, que tengan un día lleno de las ricas bendiciones del Señor.